una falla cardíaca avanzada, que es la más peligrosa y la que hay que remitir. Pacientes con miocardiopatía es muy importante revisar los antecedentes familiares. Hasta de 3 generaciones dice la guía que hay que revisarlas para mirar si tiene enfermedades cardíacas que le puede dar a largo plazo. Y por último, lo más importante es que hay que hacer un buen examen físico y una muy buena anamnesis para no solamente mirar los signos y síntomas de una insuficiencia cardíaca, sino también para mirar los hábitos de riesgo y la vida que lleva esa persona que lo pueden llevar a tener una insuficiencia. Bueno, ya en pruebas diagnósticas tenemos en primer lugar el electrocardiograma, que nos va a indicar o nos va a mostrar patrones que sugieren arritmias, hipertrofias ventriculares, lo que son bloqueos de rama y isquemia. Ya también tenemos la radiografía de tórax, en el cual nos podemos ver edema, lo que es cardiomegalias y vidas de Kerner. Y ecocardiograma, que se puede observar si la fracción de eyección se encuentra disminuida, si se encuentra un aumento como tal del tamaño del ventrículo y también si hay algún tipo de alteración en la función como diastólica. Bueno, entonces la guía dice de imagenología que es importante mandar una radiografía de tórax. ¿Radiografía de tórax para qué? Para mirar tanto el tamaño del corazón, si hay una cardiomegalia, o si hay congestión pulmonar, básicamente edema en los pulmones. Pero no solo esto, sino que también se pueden identificar causas de, por ejemplo, infecciosas, no sé, cualquier enfermedad que pueda llevar a la insuficiencia, entonces como para descartarlas. Y otro examen que hay que hacer muy importante es el de la ecocardiografía transtorácica, ya que este nos ayuda a determinar la FEBI, que es la fracción de eyección. Si es reducida, preservada, bueno, ya después lo veremos. Y otras recomendaciones, por ejemplo, cuando un paciente tiene enfermedad coronaria o enfermedad isquémica, sería bueno hacer un TAC coronario o se llama prueba del estrés, creo que nos muestra qué grado de isquemia tiene el paciente. Y en enfermedades en la insuficiencia que es causada por unas enfermedades que son muy específicas, por ejemplo, la mieloidosis, que es como una enfermedad infiltrativa, la enfermedad de Chagas, la sarcoidosis, se dice que es bueno hacer una cardioresonancia magnética. Bueno, después tenemos los valores de NT-proBNP, que como tal, estos son marcadores que se liberan cuando hay presión en el corazón. Entonces tenemos que, para descartar una insuficiencia cardíaca, debe estar menor de 125. Ya para descartar una insuficiencia aguda, debe ser menor de 300. Y ya para sospechar una insuficiencia cardíaca aguda, entonces hay que tener en cuenta que si el paciente es menor de 50 años, debe estar mayor o igual de 450. Pero si se encuentra entre los 50 a 75 años, debe estar mayor o igual de 900. Ya después tenemos los valores de PNP, que son los mismos, sean por liberación de aumento de la presión. Tenemos que para descartar insuficiencia cardíaca deben de estar menor de 35, para descartar como tal insuficiencia aguda debe estar menor de 100 y para sospechar insuficiencia aguda debe estar mayor o igual de 100. Y los biomarcadores tenemos los péptidos natriuréticos, que pues ya los mencionamos, lo que es la troponina, que nos indicaría si hay un daño a nivel del miocardio, lo que es la proteína C reactiva, que nos indicaría si hay inflamación, y la hemoglobina y hematocrito, que nos indicaría si hay anemia o si hay algún factor que agrave como tal la insuficiencia cardíaca. Aquí entonces nos hablamos de las pruebas de laboratorio que debemos tomar cuando llega un paciente muy sintomático de posible insuficiencia cardíaca. Entonces, pedir un hemograma completo, un uroanálisis, electrolitos séricos, principalmente el sodio porque puede estar disminuido y el potasio porque pacientes que tengan insuficiencia cardíaca puede que estén usando IECA, SARA2, que generalmente son ahorradores de potasio, entonces hay que vigilarlo, o los antagonistas de los receptores de aldosterona, glucosa, porque se ha visto que la diabetes es como una causa de la insuficiencia, perfil lipídico, ferrocinético, tiroideo, que también es importante porque, por ejemplo, si un paciente tiene los niveles de hierro muy disminuidos, el manejo cambia. Y pruebas de función hepática, por ejemplo, si hay una hepatomegalia, entonces aumentan todas esas transaminasas. Y para todos los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca es muy importante que de primer momento se haga un electrocardiograma, ya que ahí podemos ver tanto hipertrofias auriculares como hipertrofias ventriculares, y eso pues ya lo sabemos hacer. Y de aquí, profe, ¿cuáles se pueden
no están En el primer nivel está el hemograma, el uroanálisis, bullying, la creatinina, la glicemia y las pruebas de función hepática solo bilirrubinas. Por la consulta externa, perfil lipídico y todo el estudio ferrocinético y el perfil tiroideo. Si lo hay en el primer nivel, pero eso lo hay por la consulta externa. Y el electro también, ¿cierto? No. El electrocardiograma y el ecocardiograma. Si están en un tercer nivel, el ecocardiograma, si el paciente les llega descompensado, se los autoriza. Listo. Y los biomarcadores que ya los mencionó Juliana, aquí básicamente es que la guía nos dice que es muy importante tomar la medición del péptido natriurético para hacer un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos dos valores, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. El valor predictivo negativo, cuando sale valor predictivo negativo alto, eso quiere decir que eso no es falla. Pero si sale que es valor predictivo positivo, digamos alto, puede que sea falla, pero también puede que sea otra cosa. También se recomienda mandar este biomarcador para pacientes que tienen factores de riesgo, pues como prueba de tamizaje, básicamente. Y evaluación genética, pacientes de primer grado, familiares de primer grado que uno sepa que tienen enfermedades coronarias, cardiovasculares. Es importante hacer exámenes de detección genéticos para mirar si uno tiene probabilidad de llevar a una insuficiencia cardíaca y pues disminuir la progresión de esta. Y el síndrome de muerte súbita. Bueno, en cuanto a los diagnósticos y las clasificaciones, entonces estos serían como los apellidos de la falla cardíaca como tal. Empezaríamos falla cardíaca si es congestivo global, ya la clasificación del FEBI, que ya la van a mencionar, si está descompensado o no, ya luego también la clase del NIJA, el estadio de Laja, los criterios de Framingham, la clasificación de Stevenson y la de los grados de edema y de disnea. Bueno, entonces tenemos la clasificación según la fracción de eyección, donde tenemos 4. Entonces tenemos la fracción reducida, en el cual el criterio es que la fracción debe ser menor o igual de 40%. Entonces tenemos que en estos pacientes, como tal, la función ventricular va a estar significativamente pues deteriorada, entonces va a generar que el corazón no va a bombear suficiente sangre al resto del cuerpo. Y en este pues observamos comúnmente los casos de insuficiencia cardíaca severa. Ya después tenemos la fracción de eyección mejorada, que es en esos pacientes que tuvieron una fracción menor o igual de 40, pero ya después mejoró, o sea, ya se encuentra por encima de un 40%. Más que todo sean pacientes que ya tuvieron un adecuado tratamiento, y es importante como tal, pues realizarle como tal el seguimiento para realizar como los ajustes de terapia en solución pues a la mejoría del paciente. Después tenemos la fracción de eyección con leve de reducción, que se encuentra en una fracción de 41 a 49%. Este pues no es tan grave como el primero que mencionamos, pero es importante tenerlo en cuenta porque el paciente puede presentar sintomologías significativas debido al aumento de la presión en las cavidades cardíacas. Y el último es la fracción de eyección preservada, que es mayor o igual de 50%. Tenemos de que en este como tal, pues el ventrículo va a expulsar bien como tal la sangre, pero este se va a contraer y entonces no va a poderse llenar de manera adecuada. Entonces en este es más común ver pacientes con una sintomología similar a lo que es la fracción de eyección reducida. Bueno, en cuanto al NIJA, este se encarga de clasificar la limitación funcional del paciente. Primero tenemos el clase 1, que básicamente no tiene limitación, a las actividades físicas habituales no le causan disnea, ni fatiga, ni ningún síntoma. Básicamente sería una disnea de grado 1 por grandes esfuerzos. La clase 2 sería por una ligera limitación de la actividad física. Entonces el paciente está bien en reposo, pero la actividad física habitual le causa disnea y el resto de síntomas y fatiga. Esto ya se consideraría una disnea de grado 2. En la clase 3 sí, ya tiene una limitación marcada de la actividad física, entonces está bien en reposo, pero al hacer actividades menores le causan los síntomas y esta ya se consideraría la disnea de grado 3. Y la clase 4 ya básicamente es una incapacidad incompleta para hacer cualquier actividad física
ya sería una disnea también de grado 4 en reposo. Pero recuerden que no solo es disnea, sino todos los Sí, síntomas. igual los vamos a mencionar también. Ah, bueno. Entonces, bueno, ahora tenemos el AJA, que este clasifica la progresión de la enfermedad como tal. Está primero el estadio A, que es... El AJA es la clasificación estructural. Ah, está entonces el estadio A, primero es el riesgo de insuficiencia cardíaca, que es básicamente el paciente tiene factores de riesgo, pero sin síntomas de insuficiencia cardíaca, cardiopatía estructural o funcional. Entonces, entre los factores de riesgo más importantes son la enfermedad coronaria, la hipertensión, la diabetes, también están la obesidad, el tabaquismo, la dislipidemia, pero esos son los más importantes. Estadio B es ya una preinsuficiencia cardíaca. Básicamente el paciente no tiene sintomatología, pero se evidencia el estadio B si tiene alguno de esos tres criterios: que tiene un marcador estructural de disfunción cardíaca, básicamente una cardiopatía estructural, se evidencia un aumento de presiones de llenado, o que tenga factores de riesgo y aumento del BNP y la troponina cardíaca, como habíamos mencionado antes. Luego el estadio C, que ya es la insuficiencia cardíaca sintomática, que el paciente ya tiene una cardiopatía estructural funcional estructural o funcional y tiene síntomas, entonces se divide en 4. Si es primera vez diagnosticada de nuevo, por los síntomas. La resolución de los síntomas, pues que presentó síntomas persistentes por un tiempo y ya se solucionaron. La falla cardíaca persistente ya sería por síntomas que no mejoran ni empeoran. Y el empeoramiento, pues ya son síntomas que empeoran y ahí ya estaría pasando al estadio D, que sería la insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces esta se presenta por 4 criterios: síntomas severos y persistentes en reposo, una disfunción cardíaca grave, que sea por ejemplo el FEBI en menos de 30%, o una valvulopatía que no se puede operar, o una cardiopatía congénita que tampoco se puede operar. También, y estos dos últimos criterios son los que más la identifican, que sería que haya tenido hospitalizaciones largas y frecuentes en el último año, o un deterioro grave en la capacidad de ejercicio. ¿Entendieron esa clasificación? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, y luego tenemos la de Framingham, que este es básicamente para, como tal, el diagnóstico de la falla cardíaca, porque este se divide entonces los criterios mayores y menores, dependiendo entonces de estos síntomas. Los mayores sería disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, estertores pulmonares, cardiomegalia, edema agudo del pulmón, el tercer ruido cardíaco, reflujo hepatoyugular. Y los menores, los edemas en miembros inferiores, la tos nocturna, la disnea de esfuerzo, la hepatomegalia, la frecuencia cardíaca en más de 120 y el derrame pleural. Entonces, para el diagnóstico de falla cardíaca serían tener 2 criterios mayores, un criterio mayor y 2 menores, o 3 criterios menores. Y por último tenemos la clasificación de Stevenson, que este permite pues, orientar al tratamiento dividido en los perfiles, teniendo en cuenta los síntomas por perfusión y por congestión. Entonces, primero tenemos el perfil A, que se ve como caliente y seco, que se refiere a que tiene buena perfusión pero no tiene síntomas de congestión. Luego tenemos el perfil B, que tiene buena perfusión, que es caliente y húmedo, buena perfusión y con síntomas de congestión. Entonces ahí están los síntomas de congestión, sería por una congestión pulmonar, ortopnea, edema periférico, ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva, ascitis o reflujo hepatoyugular. Para este perfil B están indicados entonces lo que son los diuréticos, especialmente la furosemida, o también se pueden asociar vasodilatadores como una nitroglicerina para un edema pulmonar o nitroprusiato por una crisis hipertensiva. Luego tenemos el perfil C, sí, que sería que tiene baja perfusión y presenta síntomas de congestión. Entonces ahí se deberían tratar con inotrópicos, que especialmente por la dobutamina, y vasopresores como la norepinefrina y el diurético. En este están contraindicados los betabloqueadores, el IDK-2 y los ARNI, porque pues como presenta una baja perfusión, los betabloqueadores disminuyen la frecuencia cardíaca, y los otros de abajo bloquean lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces eso puede llevar al choque cardiogénico. Y por último tenemos el más grave, que sería el perfil L, que tiene solo síntomas de baja perfusión, pero no tiene síntomas de congestión. Este se ve así porque el gasto cardíaco está tan bajo que el corazón no puede ni siquiera soportar como la presión
y no puede generar los síntomas de congestión, porque cuando se generan los síntomas de congestión es porque el corazón todavía puede, hace como que se acumulan los líquidos en los tejidos, todavía puede soportar un poco esa presión, en cambio en este no. Entonces, no, básicamente es muy débil la contracción cardíaca, se presentan síntomas como extremidades frías y sudorosas, oliguria, confusión mental, mareo y presión de pulso estrecho. Y bueno, aquí ya tenemos entonces la clasificación de la disnea. El grado 1, lo que había dicho, se realiza pues, una disnea por grandes esfuerzos, correr, subir varios pisos, por deportes. El grado 2 sería por esfuerzos moderados, como caminar, correr un breve trecho, subir un piso de escalera. El grado 3 ya por esfuerzos leves, por ejemplo el vestirse, el comer, el hablar. Y el grado 4 ya por el paciente que presenta una disnea en reposo. Y por último pues el edema, entonces el grado 1 sería hasta los malleolos, en el cual pues cesa la digitopresión y desaparece. En el grado 2 hasta las rodillas, una depresión de 4 milímetros y tarda 10 segundos en volver a la normalidad. Grado 3 hasta los muslos y puede no comprometer los genitales, entonces sería una depresión de 6 milímetros y tarda 1 minuto en regresar a la normalidad. Y el grado 4, pues que ya es en la nasarca, puede generar incluso ascitis, sería una depresión de 1 centímetro y tarda 5 minutos en volver a la normalidad. Y pues esto lo que era la disnea y el edema están ahí también, por ejemplo, en el perfil B de la clasificación de Stevenson. Ahí es donde se pueden empezar a presentar, especialmente en el perfil B y en el perfil C, que es donde tiene síntomas de congestión que se pueden presentar este tipo de edemas. Y dependiendo del edema se da el tratamiento en diferentes dosis. ¿Entendieron los apellidos de las clasificaciones? La clasificación de la New York Health, que es la NIHA, es lo basal que tiene el paciente en la casa. ¿Sí? El paciente puede llegar descompensado, con dificultad respiratoria, hinchado, con edemas. Pero cuando usted le pregunta, para tratar de hablar sobre la NIHA, le pregunta lo que hace cuando no está descompensado. O sea, no ahora que tiene dificultad, no ahora que tiene edema, sino qué hace normalmente en la casa, hasta dónde va su limitación, si sus síntomas le dan a 2 cuadras o a 3 cuadras. Y ya, cuando van a hablar de los últimos, cuando van a hablar de los últimos apellidos, si es preguntándole lo que pasó de unos días para acá. Entonces la NIHA lo basal que trae en casa, lo mismo que van a ver para la EPOC. La EPOC, cuando hablemos de CAD y de escala MMRC, el paciente le vamos a preguntar cuando está normalmente en la casa, no ahora que está descompensado. Entonces la NIHA es la limitación que tiene basal. Luego la limitación estructural, los cambios estructurales que el paciente trae ya serán si tiene síntomas o no, ¿sí? Si es refractario al medicamento. Los criterios de Framingham, que me gusta que los pongan para que sepan cuáles, para que estén pendientes al diagnóstico. Y Stevenson, ¿les queda claro? Si no les queda claro, yo les explico. Más bien que aprendérselo frío, seco, frío y húmedo, tal, más bien pónganle lógica y no se los aprendan de memoria. Paciente Stevenson es un paciente que está compensado, ¿cierto? O sea que está seco, porque no está hematizado, y está caliente, porque no está hipoperfundido. ¿Ya? El B es el congestivo, el edematoso, o sea que está húmedo, pero está caliente, ¿sí o no? El C es el más paila de los dos, está muy congestionado, está hipoperfundido, o sea que está húmedo y frío. Y el L, que de low profile o baja perfusión, está frío y está seco, ¿sí? No se los aprendan de memoria, sino van bien haciendo el racionamiento de él. Y ya los grados de disnea y edema son los grados que el paciente trae, como los explicaban aquí ahora. ¿Eso para qué nos sirve? Nos sirve para saber si yo llego con un paciente edema grado 4, le instauraron un manejo ayer y yo lo estoy viendo al otro día, yo digo, claro, ha mejorado, yo con un edema grado 4 y el día de hoy lo estoy viendo con un edema grado 2, le ajusto el manejo a lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, por eso hay que hacerlo tan completo el diagnóstico de falla, porque escribir ICC
lo hace todo el mundo. Cualquier persona puede escribirse 6, ¿sí? Los papás no pueden escribirse 6 años falla cardíaca, pero las clasificaciones nos están mostrando todas las guías en un diagnóstico, señor. Y en el diagnóstico de los criterios de Framingham se ponen, por ejemplo, 2 criterios mayores y uno menor, o se pone el diagnóstico. Se pone con criterios de Framingham entre paréntesis los que tienen paciente. De dónde estoy saliendo yo que es una falla. Si, por ejemplo, cuando no tengo fracción de eyección del ventrículo izquierdo, tiene el 99.999 de los pacientes, como lo mismo para la espirometría. Lo que vamos a hacer es decir, con PEVI desconocida. No tengo fracción de eyección, no tengo ecocardiograma, se lo voy a pedir despuesito cuando salga a estudiar mi primer nivel, pero tengo otros criterios que me hacen decir clínicamente que el paciente está enfermo. ¿Sí? ¿Entendido? ¿O alguien me queda alguna duda? Si alguien tiene alguna duda, me pregunta. Ya. Otra, yo sí tengo una. ¿Por qué se descompensan los pacientes con falla? ¿Quién dijo yo? ¿Qué hace que un paciente que tenga falla en la casa y esté tratado llegue a las urgencias en cualquiera de esos perfiles? Mala herencia, tratamiento 1. Por una infección. Por una infección. 2. ¿Qué más? La dieta. La dieta, ¿por qué la dieta? Pues alta en sodio. Porque a ellos, al contrario, a ellos les da mucha sed, pero mucha sed, por todo lo del metabolismo del sistema renina y aldosterona. Ellos mantienen con sed y uno les dice, pero entonces tetecitos van y se atragantan de 1 litro de agua y el corazón no les puede bombear eso, entonces se llena. Otra, que se infarten, que hayan infartos silentes o que se infarten, normal, o que hayan arritmias, o que tenga una infección, tenga fiebre, ¿sí? Taquicardia, que tenga algo que esté haciendo que su sistema cardiovascular esté, digamos que sobre trabajando. ¿Ya? ¿Listo? Sí, bueno, nosotros ahorita vamos a ver también lo de la descompensación y el manejo. Entonces, vamos a hablar ahora del tratamiento para las diferentes clasificaciones, sobre todo basándonos en la clasificación del AHA. Empecemos. Entonces, recordemos, AHA y AHA-B. El que está A es el paciente que no tiene síntomas, solamente tiene factores de riesgo. Factores de riesgo como ¿qué? Diabetes mellitus, hipertensión arterial, riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los pacientes de AHA? Vamos a tratar esos factores de riesgo. Entonces, si tiene hipertensión, llévelo a las metas. Si tiene diabetes, llévelo a las metas. En este caso sería muy bueno, abro paréntesis, darle un ISGLT2. Si tiene enfermedad cardiovascular, pues darle estatinas. Si tiene, digamos, usa medicamentos cardiotóxicos, pues entonces baje la dosis o vea cómo se los reemplaza. Si tiene antecedentes de cardiomiopatía, ahí sería muy bueno mandar a pedir un péptido natriurético a manera de tamizaje. Eso por el grupo A. Ahora, en el AHA-B, recordemos que el AHA-B son los que ya tienen un daño ya sea estructural o funcional. Entonces, para los que están en AHA-B y tienen una fracción de eyección menos del 40%, vamos a dar IECAS. ¿Listo? Esto para mejorar los síntomas y reducir la mortalidad. Si es alérgico a los IECAS o por alguna razón está contraindicado para ese paciente, entonces le vamos a dar un ARA2, que tiene, pues, también reduce la mortalidad. Obviamente nunca juntar los dos, o sea, es uno o el otro. Para estos pacientes también es bueno iniciarles estatinas para prevenir las enfermedades sintomáticas y eventos cardiovasculares adversos. Y ahora también beta bloqueadores para pacientes, lo mismo, con fracción de eyección menor a 40 y cuando tienen antecedentes de cardiomiopatía, son muy buenos los beta bloqueadores. Y por último, se recomienda un DAI, que es un desfibrilador automático implantable, cuando son 3 criterios. Tiene fracción de eyección menos del 30%, o sea, está un poquito más abajo. Cuando tiene pronóstico de vida mayor a 1 año, pues porque si es menos, ¿para qué le vamos a dar si igual se va a morir? Y cuando han pasado 40 días después de un infarto. Entonces ahí se recomienda el uso de este desfibrilador. Bueno, y en pacientes con PEVI menor a 50 no hay que usar ni tiazolidinionas, que eso es un antidiabético que realmente tiene muchísimos factores de riesgo, factores adversos. Entonces, pues, Las tiazolidinionas están relacionadas
no se están usando. Sí, pues imagínense que un paciente tiene enfermo de corazón que es un cardio, por ejemplo. Y tampoco, por ejemplo, los calcioantagonistas, porque sobre todo los que son dihidropiridínicos, que son los que tienen efecto solamente en el corazón, pues porque obviamente el paciente con la falla y les estamos suprimiendo las contracciones, entonces pues se va a empeorar. Bueno, entonces aquí vamos a ver unas contraindicaciones que nos da la guía frente a qué medicamentos no se deben usar. Primero se encuentran, como decía mi compañero, los bloqueadores de los canales de calcio dihidropiridínicos y los no hidropiridínicos. En pacientes con fracción de eyección reducida no se recomiendan las vitaminas, los suplementos nutricionales ni la terapia hormonal, solamente si es como para deficiencias específicas, más no como recomendación de tratamiento. También los medicamentos antiarrítmicos 1C pueden aumentar el riesgo de mortalidad, las tiazolidionas que les acabaron de nombrar, y los IDPP4, específicamente la salsagliptina y alogliptina, porque aumentan el riesgo de hospitalizaciones por una insuficiencia cardíaca. Los AINES también están contraindicados, ya que empeoran los síntomas y se deben evitar o retirarse cuanto sea posible. Listo, entonces vamos a iniciar con el tratamiento de fracción de eyección con FEBI reducida. Tenemos que acordarnos de la tabla que hablábamos de cuando es reducida, y es cuando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menor o igual al 40%. Ahí hay un tratamiento de primera línea que son los 4 fantásticos. Se encuentran, como primero, se encuentra el ARNI, el IECA y el ARA2. El ARNI está compuesto por un inhibidor de la neprilisina, que es el sacubitril, y el valsartán, que es un antagonista de la aldosterona. El IECA, el inhibidor de enzima convertidora de angiotensina 2, y el ARA2. Como segunda opción se encuentra el beta-bloqueador, tercero los antagonistas receptores mineralocorticoides, y uno que salió hace poco y pues que se ha visto que tiene efectos en muchas enfermedades, el biSGLT2. Entonces, vamos a comenzar por el ARNI, que es el sacubitril y valsartán. Ese viene dosis diaria inicial de 49 miligramos. El sacubitril y 51 miligramos de valsartán, total 100 miligramos 2 veces al día, y el tratamiento puede iniciar con 24 miligramos de sacubitril y 26 miligramos de valsartán, es decir, 50 miligramos 2 veces al día. Su dosis objetivo son 97 miligramos de sacubitril y 103 de valsartán 2 veces al día. Aquí podemos ver como unas contraindicaciones y es que el ARNI no se puede utilizar como combinado con un IECA, y si estamos utilizando un ARNI no se puede utilizar 36 horas después el IECA. Otra contraindicación es que en los pacientes que tienen angioedema, un historial de angioedema, no se debe utilizar ARNI, y no se debe utilizar el IECA si hay historial de angioedema y tos. Aquí vemos los IECA, encontramos el enalapril y el captopril. El IECA se encuentra en un primer nivel. Su presentación es tabletas de 5, 10, 20 miligramos. La dosis es 2.5 a 40 miligramos día, 1 o 2 tomas vía oral. También su dosis máxima son 10 miligramos cada 12 horas. Los efectos adversos son tos, angioedema, hiperpotasemia, hipotensión ortostática, mareos y el empeoramiento de la función renal. Aquí hay unas contraindicaciones que ya las conocemos en el embarazo, cuando hay insuficiencia renal aguda e hiperpotasemia. También se encuentra el IECA, que es el captopril, tabletas de 25 y 50 miligramos la presentación. Su dosis inicial es de 25 a 150 miligramos en 2 tomas con estómago vacío cada 12 horas. Los efectos adversos son taquicardia, náuseas, émesis y dolor abdominal. Émesis, perdón. Entonces, aquí hay algo importante, y es, la guía nos dice que cuando los medicamentos se utilizan de manera adecuada, se puede reducir la mortalidad por todas las causas en un 73%. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se dejan como la dosis más bajita en estos pacientes y no se sigue aumentando, que debería ser así. Entonces acá nos da una recomendación, y es que cada 1 o 2 semanas se debe ir subiendo la dosis hasta que se llega a la dosis objetivo, y se debe evaluar lo que son los síntomas, los signos vitales, los resultados de laboratorio para así optimizar el manejo.
Ahí nos da unas metas, que es la frecuencia cardíaca de 50 a 70, se debe tratar la presión arterial y electrolitos, el potasio debe ser menor a 5.5 y no debe tener una función renal menor al 30%. Sí, ahí es lo mismo. Entonces acá está otro tratamiento que es el ARA. De los sartán se encuentra en primer nivel, hay tabletas de 50 y 100 miligramos, su dosis inicial es de 25-100 miligramos vía oral cada 12 horas. Los efectos adversos son hipotensión, daño de la función renal por estenosis renal bilateral, falla renal, prurito e urticaria. Y que es el valsartán, tabletas de 25 y 50 miligramos, su dosis inicial es de 25 a 150 miligramos en 2 tomas con estómago vacío cada 12 horas. Los efectos adversos son cefalea, mareo, tos e infección viral. Luego siguen los betabloqueadores. La guía nos dice en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, se debe utilizar uno de estos 3 medicamentos, como es el carvedilol, bisoprolol y metoprolol subcinato, ya que se ha visto que ha reducido mortalidad y hospitalizaciones. Encontramos el carvedilol, se encuentra en un primer nivel, hay tabletas de 6.5 y 25 miligramos en la presentación, su dosis es 6.25 cada 12 horas. Bisoprolol, tabletas de 2.5 miligramos, 5 miligramos, 10 miligramos, su dosis es de 2.5 a 10 miligramos una vez al día. Y el metoprolol succinato, presentación tabletas de 50 a 100 miligramos, su dosis es de 2.5 a 25 miligramos una vez al día. Aquí encontramos los antagonistas mineralocorticoides, donde están la espironolactona y la eplerenona. Entonces, espironolactona viene en presentación de 25 y 100 miligramos una vez al día vía oral, dosis inicial de 25 a 100 miligramos vía oral, una sola dosis al día. Tiene varios efectos adversos como es hiperhidrosis, ataxia, acidosis metabólica, también desórdenes endocrinos con el uso crónico de estos y desórdenes gastrointestinales y trastornos menstruales en la mujer, como también ginecomastia en el varón. Y la eplerenona, que tiene mucha más seguridad, pero es mucho más costoso, ese es el problema. Y tiene efectos antiandrogénicos y gestágenos menores. La tableta es de 25 y 50 miligramos y su dosis de 25 a 100 miligramos día. Hay una recomendación y es que en estos pacientes que tienen clase 2 a 4 de la NIJA se recomiendan estos medicamentos y debe tener la tasa de filtración mayor a 30 y el potasio sérico debe ser menor a 5.0 minequivalente sobre litro. También se debe hacer una monitorización muy cuidadosa de lo que es el potasio, la insuficiencia renal, entre otras cosas. Y si esto se debe quitar si no se puede mantener el potasio menor a 5.5. Y los SGLT2, está la dapaglifosina y empaglifosina. Estos se recomiendan ya que reducen las hospitalizaciones y la mortalidad cardiovascular independientemente si el paciente tiene diabetes. Si el paciente no tiene diabetes también lo puede utilizar. La presentación de la dapaglifosina es tabletas de 10 miligramos y la dosis es la misma y la empaglifosina es la misma dosis. Lo importante son los efectos adversos, moniliasis vaginal, vulvovaginitis, balanitis y otras infecciones genitales. Acá están como las dosis. Y acá ya están los diuréticos. Estos son muy importantes ya que estos lo que van a hacer es disminuir los síntomas y mejorar la calidad de vida y la intolerancia al ejercicio que presenta el paciente. Entonces, la furosemida se encuentra en un primer nivel, es un diurético de asa, su presentación son tabletas de 40 miligramos, dosis de 20-40 miligramos, 1 o 2 veces al día y la dosis máxima son 600 miligramos día. Duración de acción 6 a 8 horas y los efectos adversos que tienen los tres son hipopotasemia, hipomagnesemia e hiponatremia. El diurético tiazida hidroclorotiazida tiene la presentación tabletas de 25 y 50 miligramos, su dosis es de 12.5 a 50 miligramos vía oral en la mañana y el tiazida clortalidona, su presentación es tabletas de 50 a 100 miligramos, su dosis 12.5, 25 miligramos una vez al día. Acá hay varias cosas importantes y es que primero se inicia con un diurético de asa que es la furosemida.
En caso de que no haya mejoría, ya se puede añadir los tiacidas. Y acá nos dice una recomendación y es, bueno, si el paciente no mejora, se puede aumentar la dosis del diurético o dar diuréticos administrados intravenosos en bolo o infusión continua o que sean combinados con otros tiacidas. Acá hay otras dosis, está la de la bumetanida, torcemida y bueno, estas que de pronto no se nombraron antes. Luego sigue el tratamiento de segunda línea, donde el primer grupo son los dispositivos médicos y de resincronización cardíaca, esos ya los vamos a nombrar en un momento, cómo explicarlos. Y está el segundo grupo, que es la hidralacina y dinitrato de isosorbida. Esa viene en una dosis diaria inicial de 20 a 30 miligramos de dinitrato de isosorbida y 25 a 50 miligramos de hidralacina 3 a 4 veces al día. La dosis objetivo son 120 miligramos de dinitrato de isosorbida y 300 miligramos de hidralacina. En este caso vamos a ver cómo hidralacina dinitrato de isosorbida se utiliza en los pacientes que son afroamericanos con estadio 3 a 4 de NIJA. Y también se utiliza en los pacientes que de pronto no les funcionó los tratamientos de primera línea como era ARNI, ECA y los ARA, entonces se utilizan por una intolerancia o una insuficiencia. Se pueden utilizar en combinaciones los dos. Y está el tratamiento de tercera línea, como son pues otras terapias como adicionales que nos muestran, no tiene muchos estudios, pero pues es bueno nombrarlos. Está la ivadoradina, que se utiliza en NIJA 2-3 cuando la frecuencia cardíaca en reposo es mayor o igual a 70. Y ya se utilizó una dosis tolerada máxima de beta bloqueadores. El beneficio es una reducción de la frecuencia cardíaca y también disminuye el número de hospitalizaciones. Su dosis diaria inicial es 5 miligramos 2 veces al día y su dosis objetivo son 7.5 miligramos 2 veces al día. El mecanismo de acción es que bloquea el canal responsable de la corriente del marcapaso, que es el LF, lo bloquea y por eso disminuye la frecuencia cardíaca. Luego está el vericiguat, que se utiliza en NIJA 2-4 y la fracción de eyección menor al 45%, que haya tenido un episodio reciente de hospitalización o también que tenga niveles altos del péptido natriurético. Su dosis diaria inicial son 2.5 miligramos una vez al día y su dosis objetivo son 10 miligramos una vez al día. El mecanismo de acción es, bueno, en la falla cardíaca pasa algo y es que existe una alteración en la síntesis del óxido nítrico, entonces este no se puede unir a este receptor, que es el GSS, y por eso disminuye el GMP cíclico intracelular. Lo que pasa es que el vericiguat lo que hace es estimular a ese glutinato ciclasa soluble y aumenta la biodisponibilidad del GMP cíclico, lo que hace que pues mejore la función miocárdica y vascular y disminuye ese remodelado del ventrículo izquierdo. Luego se encuentra la digoxina, su mecanismo de acción es que inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa, lo que hace que aumente la entrada de calcio y aumenta la contractibilidad miocárdica. Pues hay muy pocos estudios, en la guía nos nombran que lo mejor es comenzar como con dosis muy bajitas de que es 0.125 a 0.25 miligramos diarios si el paciente tiene, entonces, más de 70 años, una función renal alterada o masa corporal magra baja. El riesgo de muerte se presenta más en concentraciones mayores o iguales a 1.2 nanogramos sobre mililitros y mayor o igual a 1.6. Otras dosis que hay, pero no se utilizan mucho por el riesgo que hay, además que no hay muchos estudios de son 0.375 a 0.50 miligramos día. También se encuentran los PUFA, que son los ácidos grasos poliinsaturados, principalmente el omega 3. También están indicados ya que mejoran los desenlaces, y los aglutinantes de potasio, que es el patiromer y el ciclosilato de circonio, pues no se han visto muchos estudios de pero evitan como efectos adversos como la hiperpotasemia. Bueno, ahora vamos a ver el tratamiento de los otros tipos de fracciones de eyección. Entonces tenemos la fracción de eyección moderadamente reducida. Lo principal que hay que dar siempre es los diuréticos, eso está generalmente en todos los grupos. Antes no se clasificaban los ISGLT2 como una recomendación alta, pero desde la actualización que se hizo en el 2023 en la guía europea,
pues hicieron estudios y se dieron cuenta que el ISGLT2 es muy importante y reduce mucho la muerte, las hospitalizaciones. Entonces, para pacientes con FEBI moderadamente reducida, diuréticos, ISGLT2 principalmente. Y ya si requiere, pues se pueden dar los otros 3 que conocíamos de los 4 fantásticos. Y tenemos la de la FEBI preservada, que generalmente es mayor a 50%. Aquí, ¿qué vamos a dar? Diuréticos, igualmente. También se recomendaron los ISGLT2 desde el 2023. Y tratamiento de la causa. Entonces, si el paciente tiene, digamos, hipertensión, pues entonces le agregamos un IECA o un ARA2. Si tiene la frecuencia cardíaca alta, entonces le agregamos un beta bloqueador y así sucesivamente. Y tenemos el tratamiento para la FEBI Improve, que sería como recuperada o mejorada, la que estaba reducida y subió. Aquí la guía nos dice que no debemos cambiar el manejo que estaba en la FEBI reducida, o sea, debemos continuar con los 4 medicamentos de primera línea. No se deben cambiar porque se demostró que si se quitaban, eso podía aumentar las recaídas y el riesgo de readmisión hospitalaria. Listo, está ahora el manejo de la falla avanzada. Este sería el AJD, que serían los pacientes más graves. Entonces nosotros lo que hacemos es como identificarlo y directamente remitirlo. Nosotros no vamos a tratar a estos pacientes, sino que esto lo hace el especialista. Son los pacientes que nunca mejoraron, eso es una insuficiencia cardíaca crónica, lo llaman falla cardíaca terminal o falla cardíaca crónica. Y la Asociación Europea hace poco hizo como 4 diagnósticos que nos determinan que el paciente tiene una falla cardíaca avanzada. ¿Que cuáles serían? Sería que presente síntomas NIHA 3 avanzado y NIHA 4, pacientes que tengan una disfunción cardíaca, una falla funcional o estructural, ya sea una FEBI menor al 30%, una falla del ventrículo izquierdo aislada, que tenga, como decía Felipe, válvulas, anormalidades de las válvulas o anormalidades congénitas no operables, y que tenga el péptido natriurético demasiado alto y una fracción de eyección mayor al 40, lo que indica una disfunción diastólica, que esto ya lo explicaron antes. Lo otro es que estén hospitalizados en el último año por descompensaciones de la insuficiencia cardíaca. El otro criterio, el cuarto, es que hay 2 como exámenes que se hacen, que es el test de la caminata y el del gasto, el pico de VO2. Entonces el test de la caminata es que camine por 6 minutos, y si camina menos de 300 metros y ya está agotadísimo, eso quiere decir que su función cardíaca está muy mal. Y lo mismo con el gasto del VO2, que nos indica cuánto oxígeno él puede consumir. Entonces, si es menor a 2,14 por kilogramo por minuto, nos quiere decir que tiene una problemática cardíaca. Y hay que saber que entonces el 1 y el 4 pueden dar por otras causas, o sea, no son exclusivas de la insuficiencia cardíaca. Y esto ya cada uno lo puede revisar, que son como criterios clínicos para remitir al paciente porque posiblemente tiene una falla avanzada. Y esto, entonces ya el especialista lo que va a hacer es clasificar esa falla avanzada. Y entonces se llama la clasificación Intermax, va del 1 al 7, aquí es al revés. O sea, la 7 es la más leve y la 1 es la más grave, hablando de que en realidad todas son graves. Del 7 al 5 es que tiene limitaciones con acciones que son muy simples, y ya del 4 al 1 es la que tiene toda esta sintomatología en reposo. Y el 1 es el más grave, que puede llevar a shock cardiogénico. Entonces hay una hipoperfusión en todos los órganos, falla multiorgánica, y el paciente muy fácil se puede morir. Entonces, ¿cómo la vamos a tratar? Se trata o con trasplante de corazón o con un soporte mecánico. Entonces hay unas indicaciones que básicamente son las que les mencioné ahorita para hacer este manejo, y hay unas contraindicaciones absolutas y relativas. Absolutas como enfermedad hepática irreversible, enfermedad renal irreversible, limitaciones psicosociales. Relativas como los mayores de 80 años, que tengan desnutrición, que tengan obesidad,
una malignidad no tratada, la falta de apoyo social, que es importante. Y entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a ver entonces, ¿tiene alguna contraindicación? Si sí tiene alguna contraindicación, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues se va a hacer una terapia paliativa. ¿Con qué vamos a hacer la terapia paliativa? Con los inotrópicos, como la dobutamina o la dopamina. Entonces, esos justamente son los que más se dan. Aquí pueden ver las características de esos inotrópicos. Y también la guía nos dice que los inotrópicos se pueden usar en terapia puente. ¿Qué quiere decir terapia puente? Que por ejemplo no hay candidatos para hacer un trasplante de corazón, entonces él tiene que esperar. Entonces ahí se usan inotrópicos. Y usar por otras razones no. O sea, no se van a usar por otras razones los inotrópicos en falla cardíaca, eso está contraindicado. Ahora, ¿tiene alguna contraindicación? Si no tiene contraindicación, ¿qué manejo hacer? Vamos a hacer trasplante. El trasplante es el mejor, porque se ha demostrado que aumenta la sobrevida hasta 12 años más después de un trasplante cardíaco. En cambio, el de soporte mecánico solamente la aumenta como 4 años más. Pero entonces, si no, lo mismo, si no hay candidatos, entonces vamos a hacer un trasplante mecánico. El trasplante mecánico, también la guía dice varias cosas. Entonces, el mejor de todos es el dispositivo de asistencia ventricular izquierdo. Eso es algo que conecta el ventrículo izquierdo con la aorta. Y el mismo dispositivo pues es como una bomba que va a mandar la sangre hacia la aorta para que se difunda a todo el organismo. Entonces está muy recomendado ese, si no se puede el trasplante. En monoterapia también se puede hacer un soporte circulatorio mecánico duradero y se puede hacer también un soporte circulatorio mecánico temporal. O sea, esos son otros aparatos que hay que no son para siempre, sino que son temporales, que se pueden utilizar como terapia puente, que es lo mismo. Si no hay candidatos para trasplante, entonces mientras tanto se usa uno de esos. Bueno, ya hablando acerca de los dispositivos, tenemos en primer lugar el marcapaso biventricular, el cual este va como tal permitir enviar impulsos eléctricos a lo que son los ventrículos para que estos se contraigan de manera adecuada, o sea, sincronizada. Entonces, esto va a permitir que pues, se mejore lo que es el bombeo del corazón y así pues alivie como tal la sintomología del paciente. Entonces, esto está recomendado en pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, con QRS prolongados y síntomas persistentes de falla cardíaca a pesar de pues, un adecuado tratamiento. Y no se recomienda en pacientes con QRS estrechos, con una fracción de eyección ventricular mayor del 50%, ya que pues, no se van a beneficiar de la resincronización ventricular. Después tenemos la terapia de presión positiva continua de las vías respiratorias, que como tal se utiliza cuando el paciente tiene falla cardíaca con apnea del sueño. Esto es para como tal mejorar la oxigenación y reducir como tal la carga que tenga el corazón durante las noches. Ya después tenemos el desfibrilador automático implantable, que como tal, este se va a encargar tanto como detectar como tratar esas arritmias ventriculares graves, como lo pueden ser la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, que podrían ser letales. Entonces, esto lo va a hacer administrando descargas eléctricas para mantener como tal lo que es el ritmo cardíaco normal. Y se recomienda usarse en pacientes con falla cardíaca avanzada con una fracción de eyección reducida menor del 35%, en riesgo de arritmias letales e incluso si no han sido pues, previamente pues, tenido un evento de arritmia. Y no se recomienda en pacientes que tengan arritmias ventriculares reversibles o tratables y tampoco en insuficiencias cardíacas avanzadas y refractarias que pues, no sean como tal candidatos para un trasplante o un dispositivo de asistencia ventricular. Ya como último tenemos el dispositivo de asistencia ventricular, que como tal va a ayudar a bombear la sangre de los ventrículos hasta el resto del cuerpo. Entonces esto va a disminuir también la carga del corazón. Entonces tenemos de que se utiliza más que todo en pacientes con insuficiencia cardíaca en etapa terminal, que no responden como tal al tratamiento farmacológico y que no son candidatos inmediatamente al trasplante cardíaco o quienes se planea trasplantar en un futuro. Y pues no se recomienda en pacientes con insuficiencia cardíaca reversible o que todavía responden bien pues, al tratamiento. Bueno, entonces de estos dispositivos que mencionó Juliana, los más importantes son los dos que Natalia mencionó que eran de segunda línea, que sería el DAI, que es el desfibrilador automático implantable. ¿Cuál?
Antes de usar primero tenemos que repetir todos los exámenes para ver si encontramos alguna causa de insuficiencia cardíaca y la podemos corregir. Si no, entonces nos vamos a basar en estos criterios: que tenga mayor o igual a 40 días después de un infarto agudo de miocardio, que la supervivencia sea mayor a 1 año y que esté muy sintomático. Entonces sea NIHA 2 o 3 o tenga la FEBI menor a 35, menor a 30. Y pues entonces se haría el desfibrilador. Y el siguiente es el de la terapia de resincronización cardíaca, que también es de segunda línea. Entonces aquí hay que tener algo en cuenta que les voy a explicar, y es que cuando uno tiene insuficiencia cardíaca, aparte de que se daña el corazón, también se dañan las estructuras que están dentro de él. O sea, aquí me estoy refiriendo a todo el sistema de conducción. Generalmente el que se va a ver más alterado es la rama izquierda de conducción, entonces sería el haz de His izquierdo y las filas de Purkinje izquierdas. Al no funcionar y al dañarse, entonces el ventrículo izquierdo va a buscar otra forma de contraerse por otras vías. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a contraer primero ventrículo derecho y después se va a contraer el ventrículo izquierdo, y eso va a ser algo pues súper desorganizado. ¿Qué pasa ahí? Al mirar el electrocardiograma vamos a ver que el QRS se va a aumentar de tamaño y va a ser mayor a 120 milisegundos. Generalmente es menor a 120 milisegundos. Entonces vamos a ver un QRS amplio. Entonces, dependiendo de esto es como vamos a mirar cuál es el grado de recomendación. Entonces, si tiene una FEBI menor al 35 y es NIHA 1 y tiene bloqueo de rama izquierda y un QRS mayor a 150, pues la recomendación está, pero no es tan alta. Ahora, si tiene un NIHA 2 avanzado a un NIHA 4, entonces si tiene QRS mayor a 50 y bloqueo de rama, sí o sí, esa es la terapia para hacer. Si no tiene bloqueo, pero el QRS mayor a 50, se recomienda, o si tiene bloqueo, pero el QRS está entre 120 a 149 milisegundos. Y si no tiene ninguna de estas dos, pero es NIHA 2 a 4, pues no es que esté muy recomendado. Y hay unas terapias adicionales para unos pacientes en específico. Por ejemplo, paciente con FEBI reducida que tenga una enfermedad coronaria, una enfermedad isquémica. Ahí se puede considerar la revascularización, que pues no sé muy bien cómo se hace, pero básicamente es para que se eviten los lugares que están obstruidos, y entonces se hace un puente venoso y un puente arterial que ayuda al corazón a poderse contraer bien y que le llegue la sangre. Y el otro, el reemplazo valvular. Como sabemos, cuando hay falla cardíaca, el corazón como mecanismo compensatorio se empieza a agrandar. Al agrandarse y al agrandarse, solo se agranda el músculo, las válvulas no se van a agrandar, entonces va a quedar, por decirlo así, un roto ahí, y va a haber todos los síntomas de ingurgitación yugular y los otros que son así congestivos. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Un reemplazo valvular, que puede ser mecánico o biológico. Entonces básicamente eso es una cirugía donde se pone una prótesis en las válvulas. Bueno, y por último tenemos los pacientes hospitalizados con falla cardíaca descompensada aguda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que son varias recomendaciones, es mirar el perfil hemodinámico del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Evaluar la severidad de la congestión que presenta y también la perfusión para guiar un adecuado tratamiento. También se deben evaluar cuáles son los factores precipitantes que acá están. Entonces, que tenga una hipertensión que no esté controlada, arritmias, o que tenga endocarditis, infecciones como neumonía o infección del tracto urinario. También que no tenga adherencia a la medicación, anemia, hipotiroidismo, hipertiroidismo, medicamentos que retengan sodio como los AINES y medicamentos inotrópicos negativos como el verapamilo, que era una de las contraindicaciones que había. Entonces, tenemos que recordar algo, y es que en estos pacientes que tienen falla cardíaca se debe restringir el líquido, que es una de las recomendaciones que tenemos, y es restricción de líquidos orales, solo 800 cc en falla cardíaca. Y la profilaxis de enoxaparina, 1 miligramo kilogramo 24 horas. Esto se hace ya que estos pacientes pues están hospitalizados, y por esta razón se hace la profilaxis. Acá esto nos sirve mucho para el tema de urgencias, y están estos como criterios cuando tiene una presión menor a 90 y mayor a más de 30 minutos, y que requiera vasopresores para subir la tensión como mayor o igual a 90 o mayor o igual a 60.
y hipoperfusión, que es definida por un estado mental que está alterado, o que tenga las extremidades frías, libido reticularis, o que tenga gasto cardíaco menor a 30 mililitros por hora, o lactato mayor o igual a milimoles sobre litro. Y hay otros criterios hemodinámicos, que es que tenga un índice cardíaco menor a 2.2 litros, y entre otras cosas. Lo importante es que el shock cardiogénico intravenoso necesita soporte inotrópico, y el shock cardiogénico temporal ya es la última opción, que es el MCS. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a manejar estos? Bueno, primero, ¿qué dice la guía acerca de estos pacientes que se descompensan, van a urgencias y se hospitalizan? Entonces nos dice que un paciente que ya tenga insuficiencia cardíaca, le vamos a dejar los tratamientos que ya tienen y se van a optimizar. ¿Qué quiere decir eso? Si se le aumentan dosis o digamos le falta el ISGLT2, entonces se lo añadimos. Obviamente continuar con los diuréticos. También nos dice que en pacientes que sea necesario suspender esa terapia inicial, se tiene que reiniciar lo más rápido posible y siempre optimizar. En este cuadro de aquí básicamente nos habla de los diuréticos. Los diuréticos se tienen que dar automáticamente, el paciente esté descompensado. Eso ya vamos a ver cómo, cuándo es. Descompensado en patrón congestivo. En patrón congestivo, exactamente. Entonces, sí. En el caso de que los pacientes, por ejemplo, requieran tratamiento diurético durante la hospitalización, cuando se les vaya a dar de alta, tienen que irse con un régimen diurético especializado para ese paciente. Y esto ya lo habían mencionado, que es que cuando los diuréticos a dosis máximas no funcionan, se puede considerar añadir un diurético tiazida, aunque eso no tiene muchos estudios todavía. Y aquí hay unas recomendaciones pequeñas que dicen que en pacientes que solamente están congestivos, o sea, que no tengan hipotensión o hipoperfusión, se les puede añadir nitroglicerina o nitroprusiato de sodio. Es una recomendación también que falta más estudios por hacer. Y también se recomienda en pacientes con descompensación por insuficiencia cardíaca dar dosis profiláctica de un anticoagulante. En este caso pues sería la enoxaparina. Y entonces aquí hay un manejo que se daría para el paciente descompensado, que entonces lo dividiríamos en Stevenson B, L y C. Entonces lo que tenemos que ver del paciente es qué grado de edema tiene. Y entonces dependiendo de eso, pues vamos aumentando las dosis. Si es grado 4 se hace la infusión. Pues eso es pues un poco complejo, no sé si la profesora puede Las explicar eso. infusiones de que lo de la infusión de... Para la descompensación. Claro, ahorita. Listo. Entonces, bueno, No, ahora no les explico nada. ahí en el cuadro se entiende bien. No, ahorita les explico lo. Listo. Entonces básicamente pues sería Pero eso. ese cuadro está muy chévere, tal cual como lo estoy viendo, Sí. para que lo usen para estudiar, para el parcial o que sea el panel. Ese cuadro está muy chévere. Obviamente en Stevenson S, que diuréticos también se usaría esto mismo. Pienso, sí. Cero. Bueno, como contraindicaciones del embarazo, entonces el primero es que se debe asesorar a las mujeres, y la lactancia materna pues se ha visto que ha estado implicada en mejorar el ventrículo izquierdo. Las mujeres posparto que amamantan pueden utilizar un IECA, pero antes de esto, los IECA y BRA están asociados en el segundo y tercer trimestre ¿con qué? Con displasia renal, tubular, oligohidramios, restricción del crecimiento fetal, trastornos de osificación del cráneo, hipoplasia pulmonar, y el beta bloqueador preferido en este momento es metoprolol. Y ya. Eso sería todo.